Bueno, vamos a resolver este ejercicio. Vemos que tenemos una fuerza de 750 newtons y nos dice el problema que tenemos que ponerlo, escribirlo en forma de su vector cartesiano. Cuando tenemos los ángulos directores podemos utilizar la fórmula de coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma es igual a 1. En este caso no podemos utilizar esa fórmula porque estos ángulos no son directores. Para que sean directores tienen que estar desde los ejes hacia el vector. ¿Sí? Tenemos que tener los tres ángulos desde los ejes al vector. En este caso, este ángulo va desde la proyección del vector al vector, o sea, desde el piso al vector, y este va desde el eje de las X a la proyección. Entonces lo primero que tenemos que hacer aquí, rápido así se ve, pues que podemos ya sacar la componente en Z. La componente en Z es esta. Es la que está sobre el eje. Y es lo que mide desde el origen hasta la altura del vector. ¿Sí? Imaginemos que en tres dimensiones tenemos como una hoja. Esa hoja es esta. ¿Sí? Que está de lado. Por ejemplo, si tenemos los tres vectores así, esta hoja es este cuadro que tengo aquí. ¿Sí? Y en esta hoja que tengo ahí, en ese plano, que es un plano, tengo este triángulo. Bueno, de hecho tengo dos, ¿no? Pero vamos a ver este. Tengo un triángulo que está plano, que está en dos dimensiones. Entonces, ¿cómo podría sacar lo que mide esto, que mide lo mismo que esto? Ah, pues tengo una hipotenusa que mide 750 y tengo el ángulo. Lo puedo sacar con seno. Sabemos que la hipotenusa multiplicando al seno del ángulo es igual a mi cateto opuesto. Mi opuesto es este, es el que está enfrente de mi ángulo que estoy tomando como referencia. ¿Cuánto mide la hipotenusa? 750 por el seno del ángulo. ¿Cuánto mide el ángulo? 45 grados. Y eso es igual a mi lado opuesto. Entonces 750 por seno de 45. Eso me da 530.33. 530.33. ¿Sí? Estos son 750 newtons. Todo está en newtons, pero no voy a poner las unidades para no estar escribiendo. Los puros números los voy a escribir. Ahora, ya tengo este lado, la línea punteada azul es la misma que esta negra, es FZ. Recordemos que para escribir el vector tengo que tener mi vector F, lo tengo que descomponer en sus componentes y va a ser Fx más Fy más Fz. Entonces ya tengo Fz. Esto es igual a Fz. ¿Sí? Entonces ahora ¿qué necesito? ¿Qué me hace falta? Me hace falta Fx y Fy. ¿Dónde están Fx y Fy? Fx, si vemos que mi vector tiene que llegar aquí, entonces tendría que caminar hacia acá, hasta aquí. Y esta que acabo de poner en azul, eso sería Fx. Fy es lo que tengo que caminar en Y para llegar hacia donde apunta el vector. Obviamente no puedo caminar de aquí a acá, ¿no? O sea, es como que de manera rectangular. Entonces hasta aquí es lo que caminaría, lo que acabo de poner en azul. ¿Sí? Esa sería mi Fy. Si se fijan, es como si esas estuvieran en el piso. ¿Sí? Entonces,
esta línea punteada también está en el piso, es proyección de esta. Y esa me ayudaría para sacar esos lados, ¿no? La que está en el suelo, porque ya sacaría triángulos en 2 dimensiones. Bueno, entonces esta es mi hipotenusa y la necesito sacar para obtener esta y esta. Que esta FY es la misma de acá, o sea, miden lo mismo. Esta que acabo de puntear mide lo mismo que esa, entonces también podríamos decir que es FY. Vemos que entre FX, FY y la proyección que es F', la proyección F' es la línea punteada roja, que si lo vemos en las 3 dimensiones, es esta línea que está por debajo de, es como la sombra de mi vector, es la base de mi vector, de mi triángulo que está, digamos, de pie o parado, y es la hipotenusa de este triangulito que está acostado. ¿Sí? Entonces necesitamos esa hipotenusa para poder sacar estos dos catetos. ¿Cómo sacaría? Esa es hipotenusa de mi triángulo, de este triángulo. Línea punteada roja, líneas punteadas azules. Pero es mi cateto adyacente de este triángulo. ¿Sí? Si es mi cateto adyacente, lo voy a sacar con seno. Perdón, con coseno. Línea punteada roja es F'. Y F' es mi base de este triángulo, es mi cateto adyacente de mi triángulo cuya hipotenusa es mi vector. Y nos va a dar lo mismo, seno de 45 y coseno de 45 es lo mismo, 530.33. Esta no es ninguna de mis componentes, porque está en medio. Las componentes están sobre los ejes. Esta es mi proyección de mi vector. Esa proyección es mi hipotenusa del triángulo que está en el piso, digamos, por decirlo de alguna manera, que está en el suelo, en el piso. Esta hipotenusa es la punteada roja, la que acabo de sacar, F'. Y esa me va a servir para sacar los catetos FX y FY. ¿Cómo sacaría FX si estoy formando este triángulo? Pues esta FX está pegada a mi ángulo, es decir, si está pegado es mi cateto adyacente. Entonces, FX es igual a, si es cateto adyacente, el cateto adyacente es igual a la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? No es esta misma, ya estamos acá en el suelo, es esta. Es la línea punteada roja, mide 530.33 por el coseno de 60 grados, que es el ángulo que está en el piso, desde el eje de las X hasta la línea punteada. Entonces f de X es igual 530.33 coseno de 60. Y eso nos da igual a 265.65. 165, perdón. Ahora, ¿cómo voy a sacar FY? Pues FY es la de acá, pero es paralela a esta, miden exactamente lo mismo. Y es opuesta a mi ángulo del triángulo que tengo en el suelo, cuyos catetos son FX, FY y cuya hipotenusa es F', que es la proyección de mi vector, que es 530. Entonces 530 es mi hipotenusa, punto 33, por el seno del ángulo de 60. Está enfrente, FY está enfrente, se saca con seno de 60 grados. Entonces FY es igual a 530.33 por el seno de 60 grados, 459.28. 459.28. Y ya tengo mis tres componentes, mi componente en X, mi componente en Y y mi componente en Z, que conforman mi fuerza. Y mi fuerza está en X, ¿cuánto es?
265.165 y más 459.28 J más 530.33 K. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuáles son positivas y cuáles negativas. 265i es lo que avanzo en X. Si está hacia el sentido donde está la letra, es positivo. De aquí para acá está la letra, ¿sí? Es positiva. De aquí para acá es positiva. Entonces en Y es negativa. En Y es negativa. Y en Z va para arriba, es positiva. Si fuera para abajo sería negativa. Entonces estas son los componentes de mi vector. Curva ahí salió. Ahora, ¿cómo sé que está bien eso? Pues le puedo sacar la magnitud a ese vector que acabo de... Este es un vector escrito en forma de componentes. Entonces si yo le saco, si lo elevo al cuadrado y sumo todos esos cuadrados y le saco raíz, me tiene que dar la magnitud del vector, que es 750. Entonces 265.165 al cuadrado más, como lo voy a elevar al cuadrado va a ser positivo, más 459.28 al cuadrado más 530.33 al cuadrado nos da 750.00033. Es por los decimales que nos vamos ahorrando con el tiempo, con el paso del problema, pero sí nos da 750. Hemos terminado.